Tiene que haber una transformación en nosotros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestro entendimiento tiene que ser renovado constantemente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un tesoro. La palabra de Dios no se limita a una sola cosa. Yo leo un texto ahorita, usted lee un texto ahorita y Dios le puede dar un mensaje. Lo lee mañana o lee más al rato y Dios le añade a ese mensaje que ya le había dado. Dios le va abriendo ¿qué? El entendimiento. Amén, aleluya. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos cristianos y entre esos cristianos están los ministros, están los pastores que ya no quieren que su entendimiento sea renovado, que tantean y creen ya saberlo todo, y que usted no le puede enseñar nada a un pastor. ¿Por qué? Porque él ya es pastor y ya lo sabe todo. ¿Habrá personas así? Por supuesto que las hay, por supuesto, por supuesto. Y son personas que no permiten que su entendimiento sea renovado, conforme dice el Espíritu Santo de Dios. Renuévense. Por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión dice, para que experimentéis, se da su versión, dice así, ¿no? Para que experimentes, o sea, lo vivas en carne propia. El que está escribiendo esta carta, él experimentó en carne propia cuál era la voluntad de Dios. Y en una condición que nadie desearía estar en esa condición, ¿sí o no? Un hombre que Dios lo dejó ciego, en primer lugar lo dejó ciego para enseñarle cuál era su santa y bendita voluntad. Él pensaba que ya lo sabía todo. Él pensaba que estaba en lo correcto y que nadie le podía decir a él nada, que nadie le podía enseñar nada. Y es lo que pasa en la actualidad. Ministros, pastores, déjenme decirle que Dios todavía tiene mucho que enseñarnos. Y nos puede enseñar por medio de cualquier miembro de nuestra iglesia, de su iglesia, de la iglesia del Señor Jesús. Amén. Por un recién bautizado. Es más, Dios puede enseñar hasta una persona que no ha sido bautizada para darte a ti una reflexión, un mensaje. Pastor, ministro, acéptalo. Yo sé que no te va a gustar. Gloria a Cristo. ¿No les gusta? Eso no les gusta. ¿Por qué? Porque pues yo soy el pastor, ya me siento grande, pues ya el de la banca, ¿qué me puede enseñar a mí? O el gentil que viene, aquel que no ha sido bautizado, ¿cómo me va a enseñar a mí? ¿A quién usó nuestro Dios para enseñarle a Balaam? A una burra. A un asnito, a una asna, a una bestia de carga. Dios puede usar lo que sea su santa y bendita voluntad para abrirme los ojos a mí o para abrirle los ojos a usted o a cualquier ministro o a cualquier pastor que cree que ya lo sabe todo. Así es Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, para que experimentéis, para que te des cuenta cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y ahí podría entrar, en esa voluntad de Dios, ¿qué podría entrar? En primer lugar, a ver, ¿se acuerdan? ¿Qué podría entrar? Muchas cosas. Pues yo diría que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Ahí entra ahí. O sea, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Que recibamos su Espíritu Santo. Dice, ahí entra el Espíritu Santo que Dios ha prometido para todo aquel que cree, para todo aquel que confía en Él. Ahí entraría también ¿qué? El plan divino y maravilloso de salvación que Dios tenía o que Dios tiene todavía. O ya pasó, lo podemos decir, tenía.
No tiene. Tiene. Hay una pregunta. La voluntad de Dios en la eternidad, antes de que este mundo existiera, antes de que estuviéramos en este cuerpo de carne, y la voluntad de Dios actual, y la voluntad de Dios en la eternidad que continuará cuando todo esto se acabe, ¿es la misma o cambia o varía? Definitivamente. Es la misma. ¿Eh? La misma. Es la misma. Por supuesto que es la misma. Dios dice- No cambia, no varía. Dios no cambia. Pero para eso nosotros tenemos que entender dónde empieza la voluntad de Dios, que viene siendo como un ramillete de flores. No se limita, por decirlo así, a una sola cosa que yo diga, esta es la voluntad de Dios. No, hay tantos textos que me enseñan acerca de la voluntad de Dios, muchas cosas. Pero hay unas cosas que, o sea, que es lo primordial, el principio, o sea, la raíz. Así es. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿Por la izquierda o por la derecha? Es allá. Por el medio, por el medio. ¿O quién quiere primero para que no le ganen todos los textos y después diga, no, pues me ganaron todos los textos ya y no me dejaron, no me dejaron nada? Un poquito, hermanos. O sea, vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios y ahí entra ese plan divino y maravilloso de salvación, el cual usted y yo lo hemos aceptado y lo hemos abrazado en ocasiones sin entenderlo como deberíamos de entenderlo, pero esa salvación ya Jesucristo nos la regaló. Amén. Gloria a Cristo. Y de eso que Jesucristo nos regaló, pues de eso tendríamos nosotros que regalar también a la persona que lo necesita. Hermano Manuel, vamos a empezar por aquí. Si usted fuera a hablar acerca del plan divino de salvación de Dios, ¿por dónde empezaría? Unos 2 o 3 textos que usted tenga en mente, 5 minutos, para que no se vayan. Bueno, yo empezaría primero por darle gracias a Dios y que Dios permita que nosotros podamos abrir la boca conforme a su voluntad, por y supuesto. que no sea sabiduría de hombres, sino Humana, que sea sabiduría del de Él, Padre que Él Celestial, que desciende hablando, de lo alto. independiente de dónde vamos y cómo vamos a hablar. Yo lo primero que he hablado y que siempre se ha hablado es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué la gente hace caso omisa de Dios pensando de palabra. que Dios es un juguete? ¿Por qué? Porque realmente el mundo está desconocido. El mundo, la humanidad por su propio entendimiento es soberbio, altivo, Por naturaleza. por sí. naturaleza. Es lo que nos heredó Lucifer, la soberbia. Ese es correcto. Entonces esa soberbia infunde en que la persona no tenga un poquito de Reverencia, vaya. O consideración. o consideración, humildad, o reconocer que verdaderamente tenemos un creador. Cuando la gente entiende que tenemos un creador, sabe que no le pertenecemos al mundo, que le pertenecemos a Dios, que Él fue el principal que nos hizo a nosotros, no a nosotros mismos. Entonces es bonito cuando una gente recapacita y entiende el por qué. Te preguntará, ¿dónde está escrito, no? Dios dice en su palabra, si en el Salmo 24 dice que Dios es el dueño de toda la tierra y su plenitud, incluyendo Al mundo y toda lo la que en él humanidad habita, sí. y todo Todo lo de él. que hay en el mundo. Amén. Porque si se recapacita, yo siempre digo, en nuestra vida tenemos que hacer un stop, cuando nosotros vamos manejando y en ese momento nos paramos porque se puso la luz roja, si no la pasamos tenemos un ticket. Así podemos hacer una Consecuencia, sí. reflexión en nuestra vida, ¿sí? Después de tanta vanidad, del orgullo, de la soberbia, de la falta de conocimiento, haces un stop en tu vida Analiza. y reflexiona. Reflexiona, sí. Reflexiona por tu propia vida. Amén. Reflexiona quién eres. Reflexiona
¿con qué propósito vienes a este mundo? Ujú. No vienes a trabajar o a hacer dinero o a hacer bienes o a orgullecerse, sino que cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno del ser humano. ¿Por qué Dios nos trae a este mundo? ¿Por qué permite que ese espíritu de vida que nos regala tiene que ser en una carne de sangre Una carne. y de hueso? Yo de ahí me desplazaría para poder Explicar, hablar. explicar un poquito de del la plan de grandeza, salvación. sí. Y sí, Amén. y por qué el hombre hace las cosas a su manera, porque siempre trata en su conveniencia de buscar a Dios, pero cuando no tiene una conveniencia no lo busca. No lo busca. No, Nomás cuando necesita. sí, nomás cuando necesita. Ahí está. Entonces, ¿a dónde queda esto? ¿No? Ujú. ¿Dónde está el pensamiento del ser humano? Se dicen en las iglesias, ¿sí? que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Ujú. Y verdaderamente mucha gente se queda con eso. Se ¿Qué cree te en pasa? esa creencia. Nos quedamos con que todos somos hijos de Dios, pero Amén. no entienden que somos creación de Dios. Creación todo, sí. Sí, porque si uno les pone una parte en que las obras que haces, ¿a quién pertenecen? Si haces las obras del demonio, las obras del diablo, eres hijo del diablo, por lo tanto, ¿a quién le perteneces? Si recapacitas y haces lo bueno delante de Dios y lo reconoces, le aceptas, entonces, ¿qué viene siendo? ¿No te vuelves hijo de Dios? Ujú. No hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué tiene Dios para sus hijos? No tiene un plan de salvación, Plan divino, sí, no maravilloso. tiene un plan, no tiene normas, no tiene mandamientos, no tiene estatutos, no tiene promesas. Amén. Todo. Entonces, eso nos enseña a nosotros para que podamos implementar un carácter, un pensamiento diferente. Aunque nosotros nos pongamos en otro plan, no de convencer a la persona, sino que demostrarle, quizás con nuestra propia manera de explicar, nuestra manera de entender y nuestra manera de razonar. Yo veo unos puntos muy importantes para que esa gente que de alguna manera puede uno tocar el corazón. Amén. No para convencerlos, sino para demostrarles que verdaderamente tenemos un Dios todopoderoso, del cual Él es el único autor y consumador de nuestra fe. Él es el que vino e hizo una obra redentora, porque no podemos implementarle que el Padre es uno y el Hijo es otro, sino que nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, que vino a morir por todos y cada uno de nosotros, es el mismo. Dice que se despojó a sí mismo de todo su poder, de toda su gloria, para venir a esta tierra y humillarse a sí mismo, ante sí, dice, a sí mismo. Bueno, hay mucho, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí, Yo, gloria a Dios. puedo. Amén. Entonces, sí quedaron convencidos de que la voluntad de nuestro Padre Celestial en la eternidad, antes de que este mundo existiera, antes de que estuviéramos en este cuerpo, la voluntad de Dios en la eternidad y la voluntad de Dios en la actualidad y la voluntad de Dios futura, cuando todo se acabe en la eternidad, es la misma. Lo vamos a ver bíblicamente. Los hermanos, el Espíritu Santo de Dios les dice, les hace sentir, sí, es la misma. Aunque no lo alcance a entender, pero el Espíritu dice, es la misma. Sí, es la misma, y bíblicamente lo vamos a ver. Amén, hermano Baudelio. Si fuera a hablar, en pocas palabras, del plan divino de salvación, ¿de dónde desprendería? Uno o dos textos que tenga en mente, o Bueno, el plan divino de salvación. Mire, hoy lo vamos a conocer un poquito a fondo para que tengamos noción también, o sea, de dónde desprender y cuál fue y es y continuará siendo la voluntad de Dios. No cambiará, no cambiará, y no ha cambiado tampoco. Un poquito. a lo que se refiere El plan divino de salvación. para predicar o decírselo a la gente. ¿O cómo? Lo que usted entiende por el plan divino de salvación. Si usted fuera a explicar
Voy a un poquito explicar acerca algo. del plan divino. Si usted fuera a explicar a quien sea, a nosotros, a la gente, un poquito lo que entiende acerca del plan divino de salvación, ¿de dónde desprendería? En pocas palabras, lo que alcance a entender. Pero yo sacaría que dice el gran amor de Dios, San Juan 3:16. San Juan 3:16, Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. exactamente. Comenzaría por ahí. Ahí comenzaría. Explicar y a enseñar lo que Jesús vino a hacer por la humanidad, pues, Por la humanidad. lo que pasó y todo eso, y al final que pues que resucitó, ¿no? Y está a la diestra de Dios y todo, tendremos que enseñar Que conforme ella, a la Biblia. la voluntad de Dios fue que Dios amó al mundo, ¿no? O sea, Sí, que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo. dio a su Hijo para que todo aquel que le aceptara Aquel que él cree en él, no se pierda. no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por ahí comenzaría yo, por ese texto. Por ahí, por ese lado. Por Juan 3:16. Sí, Juan 3:16. Gloria, Y de ahí gloria a me Dios. extendería más. Está bien, de ahí se extendería, pues el Espíritu Santo le daría Con que la hablar, ayuda de pero Dios, pues. tiene una buena, Espíritu una buena noción. A ver, hermano Miguel, usted, un poquito, 1 o 2 textos por donde si nos fuera a explicar, ya sea nosotros o ya sea fuera, que fuera a explicar un poquito acerca del plan de salvación que lo alcanzó y lo salvó a usted, un poquito, Pues el punto principal. pues en su palabra es Jesucristo. Yo lo hablaría de él y hablaría de lo que dice en Isaías 53, cuando él dio su vida y todo lo que él padeció, Ujú. para que vean cómo él sufrió y todo lo que él padeció. Vean, se imaginen un poquito y sepan que Analícelo. realmente que lo que hizo él no lo pudo haber hecho nadie más sino él, porque El sacrificio él ese, como, ¿no? como Dios y como hijo a la vez, ¿verdad? Que Dios envió a su hijo para salvación. Él dijo que vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces el plan divino es hablarle a todo el ser humano y exponerles pues su palabra, hablando como el Padre, ¿verdad? Envió a su Hijo y él dice que él fue enviado de su Padre y como hijo pues era hablar el Evangelio de salvación de su Padre, hablar de un reino, formar una iglesia Amén. y decir que es un reino no de aquí sino del cielo, ¿verdad? Ujú. De allá de donde él está y Amén. pues sí, De ahí y darles lo que es la salvación, a conocer, de ahí continuar la salvación. de Jesús. Amén, gloria a Dios. Está bien, tiene noción, tiene una buena, acordémonos que está introduciendo, o sea, aprender cuál sea la voluntad de Dios, agradable, perfecta, y acordémonos que ahí entró ¿qué? El plan divino de salvación, y ahí está la voluntad de Dios. A ver, el Enoch, El plan divino. sí, si fueras a hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios y el plan divino de salvación que entra ahí, o sea, ¿de dónde desprenderías? Que fueras a explicar un poquito ahí. El plan divino de salvación de Dios era de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos. Dios antes de crear todo ya sabía cómo iba a suceder todo y el plan de Dios era al fin reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el plan de, no, ese es el plan de Dios. Y es. Ese siempre ha sido el plan de ¿Y Dios. será? Sí. Sí. Ese es el plan divino de salvación. Será que todos en el futuro, que todos estén reunidos en Cristo, nunca se acabará. Ese plan continuará siendo. Sí. Alabado sea Dios. Ahí entra algo grande, hermanos. La revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios reveló a quién? A San Pablo. El misterio de la voluntad de Dios. Acordémonos que estamos hablando acerca de qué, de la voluntad de Dios agradable y perfecta, y quisimos introducirnos un poquito acerca de qué, del plan de salvación. ¿Las hermanas quieren hablar o omiten y quieren que hablemos los varones? ¿Eh? ¿Eh? Pero eso, yo no le dijera eso a alguien nuevo, a alguien que no sabe nada. Eso es como para la iglesia. Eso Sí, iba Pero yo. que no Eso, sabe. ese es el plan de salvación. Yo Es nomás que- quise contestar tu pregunta. Es que, pero es, eso que no se le ese dice a la es persona. el plan divino de salvación, y no entra ahí. Él ha aprendido un poquito ahí, pero él ya puso ese texto ahí. Y miren, veamos lo que dice ahí en Efesios capítulo 1, sin perder Romanos 12. Efesios 1. Efesios capítulo 1, sí, sin perder Romanos capítulo 12.
Estamos hablando, hermano Martín, acerca de la voluntad de Dios, o sea, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento para que podamos entender cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, Efesios capítulo 1. Versículo 3 en adelante. Para que ustedes tengan una noción, aquí entra que Dios descubrió el misterio de su voluntad. ¿Cuál era su voluntad en la eternidad desde que Dios creó todas las cosas? Y aquí les voy a aclarar esa interrogante que yo les hice. Aquí está la pregunta contestada. Si la voluntad de Dios en la eternidad, antes de que este mundo de la visibilidad existiera, antes de que estuviéramos en este cuerpo, en la eternidad, la voluntad de Dios, y en la actualidad, y en la eternidad que sigue, cuando todo este mundo termine, cuando estos cuerpos sean transformados en cuerpos gloriosos, ¿será la misma o cambiará o varía? Es la misma y continuará siendo la misma. Dice la palabra de Dios así, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que sobreabundó, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios, desde Adán hasta Cristo, fue un misterio. De Cristo para acá, Cristo viene y revela ese misterio de la voluntad de Dios y se lo hace conocer a sus siervos. Aunque para unos todavía esa voluntad de Dios continúa velada y no la alcanzan a entender, no la alcanzan a comprender. Por eso leímos en Romanos, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo tenemos que conocer cuál era la voluntad de Dios en la eternidad, cuál es la voluntad de Dios en la actualidad y cuál será la voluntad de Dios en la eternidad que continúa. No hay eternidad pasada y no hay eternidad futura. La eternidad que supuestamente, o sea, antes de que este mundo existiera, y la eternidad que continúa después de que esto sea calcinado, es lo mismo. La eternidad no ha tenido una pausa, no ha tenido una tregua. Que Dios haya creado este mundo, que Dios haya hecho este cuerpo de carne para revelarnos su voluntad, eso es otra cosa, pero la eternidad de Dios continúa. No ha parado, no ha tenido stop, no ha tenido pausa, no ha tenido intervalo, no ha eternidad tenido de Dios para con su pueblo, sí, que sea no ha tenido eterno, espacio. su pueblo que sea eterno, tenga una eternidad, ¿no? Por supuesto. Amén. Entonces nos faltó leer 8, versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, otra versión dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, lo que a Dios le plació, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios se lo propuso en sí mismo, con nadie lo consultó. ¿Por qué? Porque nadie lo va a entender. Dios se lo propuso en sí mismo,
Ok, aquí viene la voluntad de Dios, versículo 10. ¿Cuál era la voluntad de Dios? De reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento, en la dispensación de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa voluntad de Dios que fue en la eternidad cuando Él creó todas las cosas, esa voluntad de Dios continúa en la actualidad. Llegará el momento llegará cuando los que están en el cielo, las criaturas angelicales y los que estamos aquí en la tierra, que hemos sido redimidos por Jesucristo, que le hemos aceptado a Él como único y suficiente Salvador, que confiamos en sus promesas fieles y verdaderas, que confiamos en que en cualquier momento Él levantará su iglesia, la transformará y se la llevará a los cielos, se cumplirá esa voluntad de Dios. Reunirá a los que están en la tierra y a los que están en el cielo en Cristo. Los llevará al cielo por un periodo de tiempo únicamente. Muchos piensan y muchos creen que vamos a ir al cielo y allá vamos a estar por toda la eternidad. Pero la Escritura dice que para todos, que los mansos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? Una tierra nueva que Dios creará para todos aquellos que no tratan como dicen de hacer cierta secta que su santa aquí voluntad. mismo en esta tierra. En esta tierra, sí, que en esta misma tierra. No, no será en esta tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra llegará el momento. Que será destruida y quemada con fuego. Llegará el momento cuando esta tierra, Dios, la palabra de Dios dice que Dios contiene la tierra en el espacio de la nada. Dios la contiene con su poder, la tierra. Pero llegará el momento cuando Dios le quitará a la tierra esa protección y la tierra se irá al infinito. Y ningún lugar se hallará para ella. Así lo dice en Apocalipsis. El cielo y la tierra huyeron de la presencia de Dios ya en el gran juicio del trono blanco y en ningún lugar se halló para la tierra. Se fue al infinito. Dios la soltó, Dios le quitó su protección, o sea, Dios. Y la tierra huyó de la presencia de Dios. Entonces Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Para quién? Para todos y cada uno de aquellos que creen en Él, que confían en Él. El paraíso será en la tierra. Que tratan de estar apartados de todo el mal. Entonces, aquí está la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa era, esa es y esa continuará siendo, de que todos estén reunidos en Cristo. Que no haya más desunión. Aleluya. Que no Establecer la ¿cómo se dice que se originó, no? O sea, la ruptura. que se cumpla. Y la ruptura, la ruptura, o sea, que se cumpla, o sea, que Dios, o sea, esa fractura, restablecerla. Todo aquel que quiera tiene acceso a Dios. Todo aquel que quiera salvación, lo único que necesita hacer, aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, bajar a las aguas del bautismo Amén. y de ahí para adelante hacer un cambio de vida. Pero acordémonos, esa era, es y continuará siendo la voluntad de Dios. No cambiará, no varía. Versículo 10, la voluntad de Dios. No, Versículo 9. pa. Ey. Sí, hermano Martín, a ver, dígame. Yo quería preguntar, en una parte de ahí dice que ¿cómo se dice? Que, no sé si fue en el 7, que nos, ¿cómo se dice? Adoptó o algo así. Adoptó, sí. Pero lo que yo no entiendo ahí es por qué adoptar si Dios nos crió, ¿cómo es que nos va a adoptar? No entiendo. Dios nos crió como hijos suyos. Éramos hijos de Dios. Ok. Éramos, en la eternidad éramos hijos de Dios. Antes de que su cuerpo, Si nos crió, somos creyentes. antes de que ese cuerpo de carne que usted Descendencia de tiene existiera, el espíritu que está dentro de ese cuerpo de carne ya existía. Dios lo creó desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo alcanza a entender, verdad? Ujú. Dios nos creó en la eternidad. ¿Cómo nos creó Dios? Perfectos, santos y sin mancha, como dice aquí. Acabamos de leer que Dios nos creó perfectos, santos y sin mancha. Y éramos ángeles. Por supuesto, criaturas angelicales. No teníamos este cuerpo. ¿Qué éramos? Espíritus. Dios creó espíritu. Hay una escritura que dice Pablo: ¿por qué mejor no obedecer al Padre de los espíritus
y viviremos. A ver, búscala, no para leerla. Ok, el Padre de los espíritus. ¿Y quiénes son los espíritus? El que está dentro de mi carne es un espíritu. Ujú. Y los ángeles que están arriba, que sirven a Dios, son espíritus. ¿O qué es un ángel? ¿Qué dice Pablo? Aparte de ser ángel, es sí, espíritu. dice Pablo, cuando Pablo se refiere a los ángeles, dice, ¿qué son los ángeles? ¿Acaso no son espíritus administradores en favor de aquellos que obtendremos la salvación? Entonces, ¿qué son los ángeles? Espíritus, dice la palabra de Dios. Leámoslo, vamos a buscarlo también. No lo tengo anotado. Ahorita resolvemos su pregunta, hermano Martín. Sí, hermano. ¿Hablaba? ¿Hermana Celia? No, No, estaba ok. diciendo que gloria a Cristo. Entonces, ahorita vamos con la pregunta del hermano Martín. ¿Cuál era? Hebreos 12:9. A ver, alguien que lea Hebreos capítulo 12:9. Ahí es donde dice Pablo, ¿por qué mejor no obedecer al Padre de los espíritus? Dios creó espíritus. Papi, Sí, ¿lo puedo leer? sí. Hebreos. Y Dios los facultó, les dio tanto poder, tanta autoridad que hasta les dio, los cambió, o sea, les designó ¿cómo se puede decir? Les designó una distinción Dios a los ángeles facultados con poder. A ver. 12:9. Hebreos, Para ¿qué? la honra y Hebreos gloria- 12:9. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Amén, hasta ahí, mami. Entonces, ahí está Pablo, dice, ¿por qué mejor no obedecer al Padre de los espíritus? Entonces, los ángeles, ¿qué son? ¿Cuál es el otro texto, no? Donde Pablo dice, ¿qué son? Vamos a ver qué son los ángeles. ¿Cuál es? ¿Cuál texto? Donde dice Pablo, que los ángeles son espíritus administradores a favor de aquellos que tendremos la salvación. Ahorita vamos a ver bíblicamente qué son los ángeles. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14, a ver ahí otra vez, ahí está en Hebreos. Y ahorita vamos a resolver su pregunta, hermano Martín. No lo olvide, nomás quiero hablar acerca Está bien. del Padre de los Espíritus. Ya vimos que Dios es el Padre de los Espíritus. A ver, vamos a ver los ángeles que son. Si un ángel y un espíritu es lo mismo o hay alguna diferencia. ¿No lo tienen? ¿Hebreos qué? 1:14. Hebreos Sí. 1:14. Ok, Hebreos 1:14. No, Ok, vamos a ver, espérame. Ok, vamos a ver, vamos a leer un poquito del 13. Dice la palabra de Dios así, hermano. ¿Quería leer, hermano Manuel? Lea del 13. Ok, para la gloria y honra de Dios. Refiriéndose a los ángeles esta escritura. Adelante, hermano. Pues, al cual de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lógico, no hay ninguno. 14. 14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén, hasta Sí, ahí. falta la- Entonces el 14 dice, no son todos espíritus administradores. ¿A quién se está refiriendo? A los ángeles, porque en el 13 se dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y ya en el 14 dice, los ángeles no son todos espíritus administradores. Entonces, ¿qué es un ángel? Espíritu. Espíritu, la palabra de Dios lo dice, hermanos, no lo digo yo, lo acabamos de leer. Pero yo creo que también el hecho que Dios dice Dios, o la palabra de Dios, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, si Dios es espíritu, nosotros también fuimos hechos a su imagen y Somos semejanza. espíritu, el espíritu que está dentro de nuestro cuerpo. Y ahora, ¿cuál era su pregunta entonces? ¿Por qué? ¿Por Porque qué que dice nos adaptó, si que nosotros nos somos adoptó? originalmente sus hijos? Alabado y glorificado sea Dios. Mire, vamos a poner un ejemplo Sí, terrenalmente. ok. Un matrimonio que no tiene hijos, que no puede tener hijos y quiere tener hijos. Quiere tener un hijo aunque sea vaya.
Ahorita hay muchas soluciones, pero vamos a ver las soluciones que no había antes. Ahorita que por fertilización in vitro y que le pueden inyectar genes y que quién sabe qué. Pero vamos, antes de que existiera eso, ¿qué tenían que hacer? Había orfanatos. ¿Para qué? Donde dejaban a los niños ahí que no tenían padre, no tenían madre. ¿Y qué hacía un matrimonio? Iba y adoptaba un niño. Ahí, O también se podían casar con otra mujer. también. Pero entonces iban y hacían un trámite de papeleo ahí en el orfanato, ahí en ese edificio, y ya adoptaban un niño y se lo llevaban a su casa y ya era su hijo. No era hijo legítimo, era hijo adoptado. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo dice que nosotros fuimos seleccionados para ser adoptados por Jesucristo? O sea, nosotros fuimos seleccionados por Dios, preseleccionados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿En qué momento dejamos de ser hijos de Dios? Cuando fuimos engañados. Porque Dios nos crió, acordémonos que Dios nos crió a la perfección. Sí. Hubo un tiempo en la perfección cuando no había pecado. Aún el diablo no era diablo. Sí. No era diablo, todo marchaba a la perfección. Hermano, cuando Sí. fuimos engañados, ¿verdad? Por supuesto, cuando Lucifer se rebeló y engañó a todos los espíritus. Traicionar, o en el momento que Sí, traicionamos a en Dios. el momento que va la rebelión para arriba y se prende la batalla, la guerra apocalíptica de Apocalipsis 12, allá en la batalla en el cielo, cuando fue destronado Satanás y todos los ángeles, la tercera parte de los ángeles, representada por la tercera parte de las estrellas, ahí dejamos de ser hijos de Dios. Pero fueron hacia arriba. Sí, y hacia estaban arriba, abajo. estaban en la tierra. Y aquí fueron de la- destronados hacia Oh, abajo. entonces, de aquí de la tierra se planeó la rebelión para arriba. Entonces, No, para arriba. nosotros originalmente. No pueden ir para fuimos arriba creados- porque ya no podían Sí. estar allá. Entonces la Sí, eran revelación que Satanás Sí, hizo siendo en contra eran de Dios ángeles, ya no es eran. la que nos hizo ser. Es la que nos ser afectó hijos. a nosotros. Yo pensé que el pecado, está muy buena la pregunta. El pecado del de hermano Lucifer, Miguel. el pecado de Yo Lucifer. pensé que el pecado de cada uno de nosotros. No, el pecado de Lucifer afectó a Adán, afectó a Eva y luego nos afectó a nosotros. Fue la rebelión de Lucifer que se rebeló La contra Dios. contaminación Sí. que obtenimos del pecado nos separó de Dios. Sí, eso. Y ahí dejamos de ser. Cuando fuimos destronados para abajo con todo Lucifer a la tierra, ahí venía nuestro espíritu representado en la tercera parte de los ángeles. Ahí dejamos de ser hijos de Dios y quedamos sepultados en las tinieblas, destituidos de la gloria de Dios, donde la gloria, el resplandor de Dios no resplandece, no porque no tenga poder, no tenga autoridad, porque las tinieblas Dios aún las hace resplandecer. Pero Dios estableció ese lugar, las tinieblas, ¿para qué? Para ahí sepultar a los rebeldes, a los que se rebelaron contra Él y dejaron de ser hijos de Dios por la rebelión. Y es por eso que nosotros, pero Dios ya sabe, dice, estos son preseleccionados en el futuro, en el cumplimiento, en la dispensación de los tiempos. Cuando yo vaya al mundo, cuando tome un cuerpo de carne, los voy a llamar y los voy a adoptar. Hermano, el hijo pródigo puede ser más o menos, aunque yo sé que no tiene nada que ver con la rebelión y todo eso, pero de cierta manera. Es una figura que Dios nos enseña ahí a nosotros, de que así como ese hijo pródigo se fue, o sea, le pidió al padre la herencia y se fue, y al rato reflexionó, volvió en sí y volvió, eso Pues se nos le representa, reveló, tiene, Lo rechazó al padre, se le reveló por la ambición. Sí, por la ambición le dijo, dame la herencia, lo que me No corresponde, quiero y me estar, voy ya no quiero estar contigo, pero quiero la herencia. Dios nos dio su Espíritu Santo en la eternidad. Teníamos el Espíritu de Dios, éramos santos y sin mancha. Dios nos dio la herencia. Sin embargo, nosotros fuimos engañados. Nosotros no teníamos que ver. A los responsables de la rebelión, esos sí ya no tienen perdón de Dios. Hubo ángeles tan poderosos, facultados por Dios, que no debieron de haberse rebelado contra su Creador, y así lo hicieron. Hay algunos que están encerrados, que Dios tuvo que actuar, Dios tuvo que obrar, porque después de esa rebelión que hizo el diablo, hubo seres tan poderosos que ni el diablo pudo controlarlo. Ni el diablo pudo controlarlo siquiera. Y Dios tuvo que hacer, ¿qué? Una prisión para ellos. ¿Dónde está la prisión? En el fondo del abismo. En el abismo, ahí está. ¿Y qué hay ahí en el abismo? Según Apocalipsis capítulo 9, hermano Miguel.
que hay ahí en ese pozo del abismo, cuando viene una estrella y abre la llave del pozo del abismo, y de ahí sale ¿qué? Humo, salen langostas, y ahí hay una especie de querubines infernales que Dios los había facultado como querubines. Cuando la rebelión ya no le hicieron caso al diablo, el diablo ya no pudo sujetarlos, y como eran tan malévolos, tan poderosos, Dios tuvo que encerrarlos ahí en el abismo. Sí, Rachel. El abismo está debajo de la tierra. En el puro centro de la tierra. Y esos seres que están ahí, cuidado, porque son seres de tormento, hermanos, que... Y perdón con los que no creen, porque Ey. dice que no hay infierno. De hecho, miren, cuando Jesucristo expulsó a aquellos demonios Hay del personas Gadareno, que no creen, ¿eh? Sí, pues sí, hay mucha gente que no cree. los demonios le dijeron al Señor Jesús: no permitas que vayamos al abismo. No nos mandes al abismo, por favor. Permítenos entrar en los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos saben que si caen al abismo, esos seres malévolos que hay en el abismo se encargan de torturarlos, no matarlos, torturarlos, porque los espíritus no mueren. Y esos seres que están ahí en el abismo que Dios encerró, están ansiosos por salir. ¿A qué? A atormentar a la gente. Leamos Apocalipsis para que veamos lo que hay ahí. Nos vamos a salir un poquito del tema, pero es necesario explicarlo. Amén. Amén. Apocalipsis 9, nomás para que veamos lo que hay ahí. Entonces ya está resuelta su pregunta, hermano Martín. No, porque fuimos seleccionados para ser adoptados, porque dejamos de ser hijos de Dios nosotros. Dios nos creó en la eternidad. Llegó un tiempo cuando éramos santos y sin mancha delante de Dios. Y había otra cosa que también dice que antes Nos de divorciamos que de estuviéramos, Sí, cuando fuimos escogidos, antes de que Él ya nos escogió antes de la de la fundación del fundación mundo. del mundo. Ya cuando estábamos antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya nos había escogido. Es lo mismo que Él está diciendo en esa parte. Bendito sea Dios. Amén. Miren, vamos a leer Apocalipsis. Nos vamos a salir un poquito del tema, pero es necesario explicarlo, porque esto está interesante, hermanos. Apocalipsis 9:1. No acostumbro salirme del tema, o lo dejamos. Eso y luego lo explicamos y continuamos con el tema de la voluntad de Dios. No te va a dar tiempo de explicar la voluntad. ¿Ya se fue el tiempo? Bueno, vamos a leer Apocalipsis. Nos salimos un poquito del tema. No acostumbro a hacerlo. No me gusta salirme del tema, cambiar el tema. Si Pero quieres, ya que estamos hablando... continúe con lo que estaba, si quieres, ¿no? Ya que estamos hablando acerca de los espíritus, no es que es necesario ver esto, hermano. Apocalipsis 9. 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Usted entiende cómo es que el aire se oscureció? Y El sí. sol alumbra y se puede oscurecer. Cuando pero hay el una aire grande lumbrada, digamos aquí en la tierra, ¿sí o Ajá. no? También se oscurece el sol. Llega también a pero oscurecer. Pero el el sol, aire. el sol se oscurece, lo cubre la nube, pero el aire, ¿Será la neblina? ¿usted puede explicar cómo se oscureció el aire? Sí, es que era muy espeso y era demasiado. ¿Qué es aire? Aire es poder, es autoridad del aire, o sea, ruge y usted no sabe ni Dios. Bueno, pero luego explicamos eso. Sí. Versículo 3. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, especie de querubines infernales. Sus corazas eran como corazas
Sus caras eran como caras humanas. Tenían aspecto de humanidad. Entonces quiere decir que la jerarquía de esos Era ángeles querubines, era de alto rango. que eran principados, Principados, o príncipes. sí, que un príncipe que potestades. tiene es como un rey, ¿verdad? Por Tiene supuesto, corona. una corona. No se sujetaron a Lucifer ya en la rebelión, ya no se sujetaron a Lucifer. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Vean nada más el aspecto de estos demonios que están ahí. Sus dientes eran como de leones y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas y lo sigue descubriendo cómo son estos demonios Pues infernales que están son ahí. demonios, pero son híbridos, ¿verdad? Como humanos y Por a la vez supuesto, como, por su cabello de mujer, como cara humana, Como dientes animales, de león, ¿no? están todos deformados, son demonios tan feos, ¿ah? que quedaron deformados por causa de la rebelión. Y esos están esperando que les llegue su momento para salir de ahí y vienen a atormentar a los seres humanos. Traen dos especies de veneno. Cuando inyectan es veneno antimuerte y veneno de Hay tormento. poder en Cristo. La gente deseará morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahí no. Pero ahí, hermano, ¿se da cuenta lo que acaba de leer? Sí, Hay que aprender de eso. sí. Porque dice que es la protección para los hijos de Dios y solamente para los que no tienen. Los que no tienen el sello. Sí, ahí es la gran tribulación, hermano. Ahí está la protección de Dios para con su pueblo. Entonces, estos querubines, estos demonios que están ahí, demonios infernales, están deseosos por salir a atormentar a la humanidad. Pero tienen un rey. Ya no es Lucifer. El rey de ellos que los gobierna no es Lucifer. Aquí más abajo dice quién es su rey. ¿Se acuerda quién es su rey? En hebreo, ¿cuál es el nombre de ese rey? Y en griego, Alillón o algo así. Apolión. Avalón. Apolión. Y Apolión. En griego, Abaddon y Apolión. En griego y en arameo. Entonces, no es Lucifer el rey de estas langostas infernales, porque Lucifer ya no los pudo controlar. Dios tuvo que actuar y los encerró ahí. Y Dios los tiene preparados. Tienen a un rey, pero no Sí, es Lucifer. No es Por eso Lucifer. dice que es No, otro, no, no es Lucifer. Es Abaddon. Si no dijera. Y en griego ¿por qué se no llama dice Apolión. directamente, ¿verdad? Lucifer no tuvo ningún poder ya, no los pudo controlar, por eso nuestro Dios tuvo que actuar y encerrarlos ahí. Por eso cuando Dios expulsó los demonios del Gadareno, los demonios tuvieron miedo ir al abismo y le dijeron, no nos mandes al abismo. Oh, pero era legión, ¿verdad? Sí, Sí, como más sí. de 2000 demonios, ¿verdad? Y saben que si esos 2000 demonios caen ahí al abismo, esas especies de demonios que hay ahí los atormentan, pero hay poderes del Señor Jesús contra los hijos de Dios, contra los sellados de Dios no tienen ningún poder. Y sí no quedó a tienen explicar, ninguna hermano autoridad. Martín. Sí. Porque fuimos seleccionados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios. ¿Se acabó? Pues ya se fue el tiempo. Entonces, chiquito el tiempo. Ya no hubo chance de preguntar a los El demás, tiempo ¿no? se ha ido. Se salvó, Ok, hermano para la Celia. próxima, primeramente Dios. No, pero es muy extenso, hermanos. Les encargo que lean Efesios capítulo 1, pero minuciosamente. Ahí se encuentra el misterio de la voluntad de Dios. Les digo, desde Adán hasta Cristo, de ahí para atrás, la voluntad de Dios fue un misterio. De Cristo para acá, Cristo revela ese misterio. Pero aún después de 2000 años de Cristo para acá, habemos algunos cristianos que aún no alcanzamos a entender ese misterio todavía. ¿Verdad? Bendito sea A Dios. ver, ¿y cuándo nos va a hablar de todos los animales que han allá o y de dinosaurios y de cosas de esas? Pues si está en la Biblia, sí, pero si no está en la Biblia, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos. Amén. Vamos a ocupar tiempo para orar, pues el tiempo se ha ido. Vamos a dar gracias a Dios por esta bendición, Sí, Dios. por esta oportunidad que el Espíritu Santo de Dios nos ha otorgado, hermanos. Amén. Hemos estado congregados en su santo